Hola, hola, bienvenidos, buenos días, ¿cómo están chicos? Espero que súper bien, espero que se estén cuidando con las medidas de bioseguridad para poder evitar cualquier problema con el virus del COVID, ¿verdad? Que todavía nos está acechando. Vamos a dar inicio a esta clase con bien poquitos chicos conectados, pero vamos a comenzar con la parte socioemocional. Espero que pronto se conecten los demás. Esta semana nos toca hablar acerca de lo que acabamos de celebrar, ¿verdad? Que es el Día del Niño. Entonces, se ha tenido a bien poder hablar sobre la importancia de conservar algunas características que los niños tienen y cosas que podemos aprender de los niños y que deberíamos de poner en práctica en nuestra vida. Entonces, para poder conservar esas características es que se ha dedicado esta semana a hablar de ello. Les quiero compartir un video en el que habla al respecto, ¿verdad? Habla acerca de algunas cosas que debemos de tratar de conservar. Y luego les comparto algunos tips. Hola, esto solo lo va a poder entender tu niño interior. Así que apaga tu telerazón y relájate. El espejo te ha visto la cara. Te ha hecho creer que razón y verdad son lo mismo. Y para nada. Razón es una visión a medias, como la del espejo. Y verdad es una visión total, 360 grados. La vida es un juego, no un enfrentamiento. Los niños la jugamos, los adultos se disputan el marcador. Esa es la diferencia. Cuando estás frente al espejo, al que ves no eres tú. Es un negativo tuyo, porque tienes los ojos al revés y estás viendo hacia atrás. Es como caminar hacia el frente, pero con los ojos en la nuca. Nosotros creamos la realidad con nuestros pensamientos. Eres lo que tú crees que eres. La razón quiere tenerte con miedo. Miedo al ridículo. Miedo a ser quien eres. Miedo a decir la verdad. Miedo a hablarnos de frente. Miedo a los exámenes. Miedo a crecer. Su juego es que dudes, que no creas en ti. La verdad es ser. La razón es tener. La verdad es dicha. La razón es preocupación. Y preocuparse es rezar para que suceda lo que no quieres. Porque todos somos uno, como un tablero de ajedrez, donde todas las piezas se mueven al mismo tiempo y las reinas bailan con los peones. Los reyes son hermanos de los alfiles. Nadie pierde porque todos ganan. Somos creadores porque somos niños. ¿A poco no te acuerdas cuando hacías travesuras, imaginabas que eras Dios? Hasta jugabas en la tierra. Bueno, pues eso se trata, de volver a jugar en la tierra. Bienvenido al reino del amor, donde vivir y jugar son lo mismo. Ya sabes, la verdad sabe mejor. Bueno, entonces un poco de reflexión ahí acerca de lo que debemos de recordar y tratar de conservar de nuestra niñez. Es bueno madurar, ¿verdad, chicos? Ahorita ustedes están en ese proceso de pasar de adolescentes a adultos, pero hay cosas que sería bueno que conserváramos, ¿verdad? Como por ejemplo, estas 10 que están acá. La capacidad de asombro, la fantasía, la confianza en la vida, la risa contagiosa, el valor del juego, el regalar abrazos, la facilidad para perdonar, la sinceridad, la inocencia y la energía del entusiasmo. Esas cosas que tienen los niños nos podrían ayudar a tener una vida mejor, así que les invito a que conserven estas cosas. Muchos de ustedes todavía no los han olvidado,
Y los que ya las olvidaron, pues traten de retomarla, ¿verdad? Para que tengan una vida más feliz. Muy bien, la agenda que vamos a desarrollar este día la pueden ver en pantalla. Primero voy a dar una retroalimentación acerca de la clase anterior en la que vimos la primera condición de equilibrio. Luego voy a definir lo que es torque y vamos a hablar de la segunda condición de equilibrio. En cuanto a la primera condición de equilibrio, esta la vimos después de las leyes de Newton, ¿verdad? La primera condición tiene que ver con la primera ley de Newton, en la que los cuerpos se encuentran en equilibrio. Es decir, se pueden encontrar con muchas fuerzas sobre ellos, pero la sumatoria de todas esas fuerzas es cero, o con ninguna fuerza sobre ellos y siempre la sumatoria de fuerzas es cero. Al cumplirse esto de que la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es cero, entonces me garantiza un equilibrio traslacional. Les explicaba en la clase anterior que el equilibrio traslacional viene de trasladarse de un lugar a otro, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un objeto sobre una superficie horizontal, esto me garantiza que no se está moviendo hacia allá, ni hacia arriba, ni hacia un lado. No hay un movimiento del objeto traslacionalmente, ¿verdad? Tal y como su palabra, como su nombre lo dice. Para entender un poco mejor la nueva condición de equilibrio, necesito que recordemos este otro concepto que ya vimos en clases anteriores, que es el centro de masa, o también conocido como centro de gravedad. El centro de masa o centro de gravedad de un cuerpo es un punto donde consideramos se concentra toda la masa del cuerpo. Este punto coincide con el centro geométrico si el objeto tiene una masa de distribución homogénea. Es decir, que la masa, la cantidad de materia está distribuida homogéneamente en todo el objeto, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo trazar las distintas perpendiculares o las distintas diagonales sería que dividen al cuerpo y todas se cortan en un solo punto. Esto en matemáticas se llama centro geométrico. Entonces, si la masa está distribuida uniformemente, ese centro geométrico coincide con el centro de masa o centro de gravedad. También este punto lo identificamos porque es el punto de equilibrio. Como ahí está toda la masa concentrada, si yo pongo ahí un alfiler podría ser, y esto tendría que balancearse a la perfección, ¿verdad? No irse hacia un lado ni hacia el otro, sino estar en equilibrio precisamente. Para que veamos las fuerzas en acción, bueno, hemos estado hablando acerca de fuerzas, ¿verdad? Hablamos del peso, de la normal, de la tensión, de la fricción. Todas esas fuerzas que hemos hablado anteriormente actúan en el punto, en este centro de masa o centro de gravedad que acabamos de recordar. Y por tal razón los cuerpos o se desplazan verticalmente, horizontalmente o diagonalmente, pero hasta ahí, ¿verdad? Solo hemos visto movimientos de traslación, como este primero que van a ver acá. Vamos a ver. ¿Verdad? Ahí tengo dos fuerzas actuando sobre el tronco de madera, pero esas dos fuerzas contribuyen a que el cuerpo se traslade desde un punto más bajo hasta un punto más alto. ¿Qué tal si esas mismas dos fuerzas actúan de manera diferente en el tronco, como este? Esas dos fuerzas generan otro tipo de movimiento, ¿verdad? Igual que estas que están acá. Entonces, esas dos fuerzas no están moviendo el centro de masa del cuerpo, sino que están haciendo que el objeto gire sobre ese centro de masa. Como este caso que está acá. Veamos algunas preguntas. ¿A dónde creen ustedes que está apoyada la tabla de madera para que permanezca en equilibrio? ¿Por qué este tronco de acá triangular puede hacer que este pedazo de madera, permanezca en equilibrio? Porque la fuerza que está aplicando este objeto está ubicado en el centro de gravedad, ¿verdad? Como aprendimos anteriormente. Si yo hiciera un diagrama de fuerzas, ¿qué fuerzas están actuando sobre la tabla?
Bueno, está actuando el peso de la tabla hacia abajo y la normal hacia arriba. Estas fuerzas, como ya les expliqué antes, actúan en el centro de gravedad y la tabla está en equilibrio porque el cuerpo está en equilibrio. Y esas fuerzas, la sumatoria de fuerzas que actúa sobre la madera es cero, ¿verdad? ¿Qué sucedería si tuviéramos otras fuerzas que no actuaran en el centro de masa? Por ejemplo, que yo tuviera una fuerza acá. ¿Qué le pasaría a esta madera? Lo que pasaría es que tuviera un movimiento así, ¿verdad? Esto se movería hacia un lado. Igual si tuviera otra fuerza hacia acá, esta fuerza haría que la tabla se moviera hacia acá. Entonces aquí yo tendría otro tipo de movimiento. Por tal razón, si tengo fuerzas que no están actuando en el centro de masa, también me podrían sacar de equilibrio el cuerpo. Así que de ahí se genera la segunda condición de equilibrio, que me garantiza el equilibrio rotacional. Es decir, que si hay fuerzas que no están en el eje de equilibrio, en el punto donde está el centro de masa, estas van como a descubrirlas y a trabajarlas, ¿verdad? Para garantizar que sí exista un equilibrio total. Aunque estas fuerzas fueran iguales, por ejemplo, esta le podemos poner un valor de 5 newtons. Y a estas también, a esta de abajo también. Si usted se fija, estas fuerzas están en sentido contrario. Pero a pesar de ellas no se anula. La sumatoria entre ellas no va a ser cero. ¿Por qué? Porque me va a generar un movimiento, ¿verdad? Que es este que me está representando estas flechas. Un movimiento rotacional. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, sí me va a garantizar un equilibrio traslacional, pero no un equilibrio rotacional. Entonces, vamos a estudiar una nueva magnitud física que se llama torque, que me va a garantizar que no haya este tipo de movimiento. Lo que dice la segunda condición de equilibrio es que la sumatoria de todos los torques sobre el cuerpo es igual a cero. Esta magnitud física le llaman torque o momento de una fuerza. También le pueden llamar momentum. Por si usted lo busca en internet, lo puede encontrar con ese nombre también. Y lo que me está midiendo el torque es la capacidad de giro que una fuerza puede tener al ser aplicada sobre un objeto. Aquí nos habla de varias cosas. Mire lo que dice aquí. Hablamos de torque cuando se aplica una fuerza en algún punto de un cuerpo rígido y el cuerpo tiende a realizar un movimiento de rotación en torno a algún eje. Veamos eso. Yo tengo aquí un objeto. Aquí está su centro de gravedad. Y ahí voy a ubicar yo una pieza así triangular para garantizar que se pueda mover como un sube y baja. Este punto de acá, a donde yo lo dejo fijo para que todas las fuerzas que actúen sobre él lo hagan girar, este punto se llama eje. Generalmente le dicen eje de giro o eje de rotación también. También recibe el nombre de pivote. O fulcro. Es otro nombre que recibe. Dice acá, la propiedad de la fuerza para hacer girar al cuerpo se mide con una magnitud física que llamamos torque o momento de una fuerza. Si yo aplico aquí una fuerza, eso está más adelante, pero de una sola vez se lo voy a explicar. Entonces, a la distancia que hay desde el eje de giro hasta el punto donde yo apliqué la fuerza se le llama brazo de torsión.
Así, brazo. Así se le llama a esa distancia, ¿verdad? El momento de una fuerza o torca produce una rotación de un cuerpo alrededor de un punto fijo, que ya dijimos que se llama eje, eje de giro, torque, fulcro o pivote. El momento de una fuerza con respecto a un punto cualquiera es el producto de la fuerza por la distancia perpendicular al centro del momento de fuerza o brazo de momento. Vaya, traduzcamos esto al español. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es lo siguiente, que para poder encontrar el torque, yo voy a usar la siguiente fórmula. Dice que el torque es el producto entre la fuerza y el brazo de momento. La fuerza que yo estoy estudiando, porque sobre esta barra pueden actuar muchas fuerzas, vamos a ponerle a esta fuerza F por la distancia. Esta distancia tiene una forma especial de medirse. Se mide desde el punto donde yo he aplicado la fuerza, paso una línea sobre el punto de aplicación de la fuerza y mido la distancia perpendicularmente desde ese punto hasta el eje de giro. Esa sería la distancia de F. Si hubiera otra fuerza acá, supongamos que hay una fuerza acá que se llama fuerza G, y esta sería la distancia G. Entonces, para encontrar el torque que hace la fuerza G, yo tendría que hacer torque es igual a G, que sería la fuerza, por la distancia G, que sería este pedacito de acá. Siempre voy a medir en una línea perpendicular del punto de aplicación de la fuerza hasta el eje de giro. Eso es lo que me está diciendo en español este segundo bloque. Y luego habla de los signos del torque. Esto es importante que lo recordemos. Para que me entienda, vamos a dibujar aquí un pequeño reloj rápidamente. 12, 3, 6 y 9. Usted sabe que mientras el día va pasando y las horas van pasando, el reloj va moviendo sus agujas en este sentido, ¿verdad? Si una fuerza me provoca un giro en el sentido horario, entonces el torque va a ser negativo. Y si una fuerza me genera un movimiento rotacional en un cuerpo en el sentido antihorario, es decir, contrario a las agujas del reloj, ese torque es positivo. Esa convención de signos lo tenemos que tener presente a la hora de resolver los ejercicios, ¿verdad? Esta nota es algo súper importante. Las fuerzas que actúan sobre el eje de giro no producen torque. Y si usted lo ve a través de la fórmula, eso tiene lógica. Por ejemplo, yo tengo aquí mi punto, mi fulcro, ¿verdad? Mi eje de giro. Y tengo esta fuerza 2 que está aplicado sobre el eje de giro. Cuando yo trate de encontrar el torque que produce la fuerza 2 y lo multiplique por la distancia, ¿qué distancia hay entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje de giro? Ninguna. La distancia es 0 y por lo tanto todo el torque se me vuelve 0. Eso es lo que me está diciendo esta nota que estoy recalcando. Las fuerzas que actúan sobre el eje de giro no producen torque. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Vale. ¿A dónde se aplica esto del torque? En la vida cotidiana se aplica en infinidad de cosas, ¿verdad? Desde el momento en que usted abre una chapa como esta, usted hace una fuerza aquí en el extremo de esta barra. Aquí tiene el eje de giro, ¿verdad? Porque esta barra tiene fijo ese punto y usted lo hace girar en ese punto. Entonces, desde ese momento ya está aplicando lo que es el torque. Hasta el momento de abrir la puerta, ¿verdad?
Cuando usted abre la puerta tiene un eje de giro, que serían las bisagras que están acá. Ese sería su eje de giro. Y usted hace la fuerza aquí para abrir la puerta. Entonces ahí está aplicando torque también. Se aplica en todas las grúas, ¿verdad? Tanto en las grúas para levantar vehículos o algún elemento pesado, como esta que usted ve frecuentemente en los lugares donde hay construcción. Si usted se fija, yo tengo aquí una barra muy parecido a lo que hemos estado analizando y tengo fuerzas aplicadas sobre esa barra. Por ejemplo, a esta parte se le llama contrapeso, ¿verdad? Tengo una fuerza aquí hacia abajo que lo que hace es nivelar el peso que usted va a levantar. Imagínese qué pasaría si yo no le pongo suficiente contrapeso. Bueno, lo que ha pasado en muchos accidentes que usted puede ver en YouTube, ¿verdad? Que esto se caería porque el peso es más grande aquí que aquí y no habría equilibrio. Otro lugar donde se aplica esto del torque es en las máquinas simples. Hay muchas máquinas simples que funcionan con esta magnitud física. Por ejemplo, las barras, ¿verdad? En las barras usted pone un punto de equilibrio, aquí un eje de giro, y lo que hace es aplicar una fuerza para levantar otra fuerza. O aquí, ¿verdad? Puede ver aplicado ese mismo principio en las carretillas, las tijeras, los alicates, los abrenueces. Hay una infinidad, los corta uñas, hay una infinidad de aplicación de lo que es el torque. ¿Preguntas, chicos? La polea también trabaja con podemos medir torque en una polea, gracias, muy bien. Una de las principales objetos de estudio cuando empezamos a ver eso del torque son los sube y baja. Hay bastantes ejercicios que se basan en esto, ¿verdad? Ahora, quiero que vean esta imagen y les quiero hacer una pregunta. Yo creo que la mayoría de nosotros cuando éramos niños nos subimos a un sube y baja, si no todos. Y muchos de nosotros tuvimos esta experiencia que está expresada en el dibujo. Que nos subíamos con alguien más grande, esa persona más grande se quedaba abajo y nosotros nos quedábamos arriba y ya no podíamos bajar en el sube y baja. Entonces ahí no nos divertíamos. O pasaba lo contrario, que nosotros éramos la persona que pesaba más, nos subíamos con alguien que pesaba menos, nosotros nos quedábamos abajo y esa persona nunca nos levantaba. ¿Cómo podríamos hacer para solucionar ese problema? ¿Creen que habrá alguna forma o los niños están condenados a seguir experimentando ese sufrimiento? A ver, ¿qué piensan? Vaya, les voy a ayudar un poquito a que pensemos a través de un interactivo. Quiero que vean aquí este interactivo de acá. Voy a empezar. Vaya, yo tengo acá esta barra. Le voy a quitar los soportes de abajo. Tengo una barra y si se fija la barra está como dividida, ¿verdad? En segmentos. Y tengo 3 objetos acá de distinta masa. Tengo 2 extintores idénticos que tienen la misma masa y tengo un bote de basura que tiene el doble de masa de esos extintores. Entonces, mire lo que sucede si yo pongo acá uno de los extintores y en el otro extremo voy a poner el otro extintor. Como era de esperarse, las fuerzas se equilibran porque son fuerzas iguales. Una está aplicada para abajo acá y otra para abajo acá. Entonces, hará que esta barra se equilibre. Pero, ¿qué pasa si yo agarro uno de los extintores y lo pongo más cerca? Si se fija, se repite la historia del niño que pesa más y el niño que pesa menos, ¿verdad? A pesar de que tienen la misma masa, la distancia a la que se encuentran desde el eje de giro también es importante. Mire lo que va sucediendo a medida que lo voy alejando. Esto se va equilibrando, ¿verdad?
Eso quiere decir que yo podría equilibrar un objeto de mayor peso o de mayor masa con uno de menor masa, que es lo que estábamos tratando de pensar cómo solucionar el problema de los niños, ¿verdad? Sí, lo podemos solucionar modificando la distancia, porque el torque no solo es fuerza, sino que también influye la distancia. Yo puedo ir acercándome al eje de giro. No es el otro el que tengo que ir acercando, perdón. Puedo ir acercándome al eje de giro de tal manera que equilibre esta situación, ¿verdad? Y que ya se pueda jugar sin problemas el sube y baja. Ya lo logramos casi, solo nos falta un poquito más. Entonces, si se fija, la distancia también tiene que ver con la situación del torque. Veamos. Hay un pequeño juego acá donde podemos ir probando. Hay distintos niveles, pero necesito que ustedes me ayuden y que me digan hacia dónde lo vamos a mover. Bye. Tengo aquí este objeto de 5 kilogramos que yo no puedo mover y tengo aquí 5 kilogramos que tengo que poner al otro extremo y cuando yo le dé revisar van a quitar esta base de aquí abajo y voy a probar si está equilibrada la barra porque eso es lo que me está pidiendo que haga. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que ya está equilibrada ahí la barra o tengo que hacer algún movimiento extra? Yo pienso, señor, que si lo puede hacer un poquito más adelante. Un poquito, ¿qué tanto? Quiero ver aquí. Un espacio más. Uno más. Aquí. Sí, ahí. Vaya, probemos a ver qué pasa. No, fallamos porque como los dos tienen la misma masa, entonces para que se equilibre tienen que estar a la misma distancia. Veamos, intentemos de nuevo. Ese está a la segunda rayita, probemos. Pero tu idea era correcta, ¿verdad? Tenemos que mover esto más cerca. Veamos ahora. Perfecto, entonces la misma masa a ambos lados, tenemos que ponerla a la misma distancia. Veamos el siguiente reto. Me dice que escoja que pasará. Mire lo que tengo. Tengo en la misma rayita dos masas, ¿verdad? Una de 20 kilogramos y otra de 10 kilogramos. ¿Qué creen que va a pasar? ¿A, B o C? A ver, ¿alguien que lo... ¿Perdón? El A. La A. Probemos, a ver si es cierto. Revisar. Perfecto, muy bien. Eso significa que ya pueden diagnosticar qué va a pasar, ¿verdad? Deducir qué va a pasar en un experimento. Veamos el siguiente. Ahora necesito equilibrar esta barra. Cada vez se va poniendo más complicado, miren. Tengo aquí 10 kilogramos en la segunda rayita y tengo aquí 5 kilogramos. A ver, ¿a dónde tengo que poner estos 5 kilogramos? Pienso que alejado, ahí por la ahorita. Ajá, no, ahí. Ajá. ¿Probamos ahí? Vaya. Veamos qué pasa. Ay, ganó el de 5 kilogramos. Porque si se fija, yo tengo aquí el doble de masa que aquí. Entonces tendría que estar al doble de distancia. Probemos si es cierto mi teoría. Aquí tengo en dos rayitas, vamos a ponerlo 1, 2, 3, 4. Vamos a ponerle en la cuarta rayita a ver qué pasa. Intenta de nuevo. Vamos a ver si es cierto. Perfecto. Sigamos. Muy bien, ahora yo tengo este balde y tengo estos bloques de 20 kilogramos. Y lo que tengo que hacer es adivinar cuál es la masa del balde. ¿Cuál creen que es la masa del balde? 20 kilogramos. Probemos a ver si es cierto. 20 kilogramos. Revisemos. Muy bien, un punto para ti. Perfecto. 20 kilogramos. Porque si se fija están a la misma distancia del eje de giro
y están equilibrados. Entonces eso significa que es 20 kilogramos. Veamos el siguiente. Llevamos 4 de 6. A ver, pronóstico. Miren lo que tengo. 5 kilogramos y 10 kilogramos. Fíjese en la distancia y dígame qué va a pasar. A, B o C. C, si no me equivoco. Sí. C. Veamos. Escojamos C. Perfecto. Punto para ti. Y el último. Siguiente. Tengo que adivinar cuál es el peso de este extintor. Bueno, no sé cómo se llama eso. Vamos a ver. Si yo pongo los 30 ahí. No me da opción para revisar. Ah, es que tiene que equilibrarse. Vaya. ¿Cuánto creen que vale el peso del extintor? 20. 20. Veamos. No, analicemos un poquito la distancia. Veamos, aquí tenemos 1, 2, 3 en la cuarta rayita y aquí está en la segunda rayita. Intentemos de nuevo. ¿Cuánto creen que pesa el extintor? Está a la mitad de la distancia de este y está equilibrado. 15 podría ser. 15, veamos. 15, 15. Ahí. No. Tendría que ser el doble, ¿verdad? 60 para compensar la distancia. Imagínense que aquí es 30 por 4 metros, serían 3 por 4, 120. Y aquí tendrían que ser 60 por 2 metros, 120. Entonces, creo que este juego nos ayuda a visualizar un poco la función de la distancia versus la fuerza en el torque, ¿verdad? Perfecto. Gracias, chicos, por haber participado en el juego. Vamos entonces a continuar con la parte de la clase. Veamos. ¿Qué más podemos aprender de esto? Ay, me equivoqué. Volví a compartir el juego. Vale. Entonces, ¿cómo le podemos dar solución a esta situación? ¿Qué podrían hacer ustedes para que ya no sigan sufriendo los niños con el sub y baja? En algunos parques ya han tomado la iniciativa para solventar esta situación. Y lo que han hecho es lo siguiente. Uy. Construyen el sube y baja, supongamos que esa es la barrita, y le ponen varios asientos. Le ponen un asiento aquí en la orilla, como un agarradero, para que si los niños pesan igual, se sienten en la orilla. Y le ponen otras opciones de asiento, ¿verdad? Para poder ir jugando con eso y que los niños ya tengan, se puedan divertir aunque sean de pesos diferentes, ¿verdad? Esa es una de las opciones para poder corregir este juego. Muy bien, hoy que ya les solucionamos la vida a los niños, vamos a pasar a los ejemplos. Voy a compartir una pizarra donde tenga suficiente espacio para resolver este ejercicio. Solo déjenme abrir. Vaya. Veamos. Vaya, aquí tengo el ejercicio, ¿verdad? Dice una tabla uniforme de 40 newtons. Miren, este sub y baja está como el que les decía, ¿ve? Tiene dos posiciones diferentes. Una tabla uniforme de 40 newtons sostiene a dos niños que pesan 500 newtons y 350 newtons, como se muestra en la figura.
El soporte fulcro o centro de apoyo está bajo el centro de gravedad. O sea que está como en el punto de equilibrio, ¿verdad? De la tabla. Y el niño de 500 newtons está a 1.5 metros del centro. Literal A, determine la fuerza ascendente N. Me está pidiendo que encuentre esta fuerza que el soporte ejerce sobre la tabla. Esta fuerza que está haciendo este soporte sobre la tabla cuando los niños se sientan. Y en el literal B me dice determine dónde se debe sentar el niño de 350 para equilibrar el sistema. Muy bien, comencemos. Este ejercicio lo escogí porque hace una mezcla de la primera condición y de la segunda condición. La segunda condición está aquí, ¿verdad? Me está preguntando a qué distancia voy a sentar a este niño para equilibrar el sistema. Entonces, aquí me está hablando de equilibrio rotacional. Sumatoria de torques igual a 0. Y en el otro me está hablando de encontrar una fuerza. La fuerza normal podría decirse que el fulcro está haciendo sobre la tabla. Entonces voy a comenzar con que lo que voy a hacer aquí es una sumatoria de fuerzas igual a 0 para encontrar el valor de la fuerza normal. Entonces primero voy a hacer un diagrama de fuerzas. Aquí no me basta hacer un eje cartesiano porque las fuerzas no solo actúan en el centro de masa, sino que tengo fuerzas en otros lugares. Lo vamos a hacer así. Espérenme, lo voy a hacer más bonito. Esta es la tabla. Y las fuerzas que actúan sobre la tabla son las siguientes. Voy a marcar el eje, el centro de gravedad. El centro de gravedad está acá. Vale. Y tengo las siguientes fuerzas. Veamos. La fuerza que hace la niña. La fuerza que hace la niña va aquí, más o menos. Ya la vamos a rotular con el valor de la fuerza que es de 500 newtons, ¿verdad? Luego tengo el peso de la tabla, que esa se actúa en el centro de masa. Lo voy a dibujar aquí hacia abajo. Aquí tengo el peso de la tabla. Y tengo la fuerza normal, que es la que me pide que encuentre. Está aquí para arriba. Y el peso del niño que está aquí para abajo. La voy a rotular. Aquí tengo una fuerza de 500 newtons. La fuerza N que estoy buscando. Aquí tengo el peso que es de 40 newtons. Y aquí tengo la fuerza del niño que es de 350 newtons. ¿Alguna pregunta con este diagrama que acabo de hacer, chicos? Vaya, ahora voy a hacer la sumatoria de fuerzas. ¿En qué eje me conviene hacer la sumatoria de fuerzas? Me conviene hacerlo en el eje Y porque todas las fuerzas actúan de manera vertical. Es decir, en ese eje, ¿verdad? En el eje Y. Así que voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Veamos qué fuerzas tengo en Y. Tengo N positiva porque está apuntando hacia arriba donde están las Y positivas, menos la fuerza de 500 newton. ¿Por qué negativa? Porque está apuntando hacia abajo. Menos 40 newtons. Menos 350 newtons.
Y esas son todas las fuerzas que tengo. Así que ahora lo igualo a 0. Igual a 0. Muy bien. Ahora voy a reducir los términos semejantes, ¿verdad? Menos 500, menos 40, menos 540, menos 350, 500, 600, 700, 890 sería. N menos 890 newtons es igual a 0. Como estoy buscando N, lo voy a despejar. Este menos 890 pasa al otro lado con signo positivo. Significa que N es una fuerza con un valor de 890 newtons para que todo el sistema esté en equilibrio. ¿Alguna pregunta con la primera parte del ejercicio? Este es el literal A. Bien, vamos entonces con la segunda parte, literal B. Aquí hay información adicional que necesito poner en el diagrama. Me dice que la niña está sentada a 1.5 metros. Quiere decir que esta distancia de aquí para acá es 1.5 metros. Me dice que tanto N como el peso están en el eje de giro, ¿verdad? Están acá. Así que por lo que aprendimos, esas dos fuerzas no hacen torque. No las voy a tomar en cuenta. Y lo que quiero averiguar es esta distancia. ¿A qué distancia tengo que sentar al niño para que haya equilibrio? Voy a hacer la segunda condición de equilibrio. Sumatoria de torques igual a 0. Aquí tendría el torque, el torque de la niña, le voy a poner una A. Veamos el signo. Esta fuerza haría que este sub y baja se mueva en este sentido, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces es positivo. Menos porque esta fuerza haría que el sub y baja se mueva en este sentido, en el sentido de las agujas del reloj. Entonces sería un torque negativo. El torque del niño. Le voy a poner una O para identificar que es de la niña y del niño. Esto es igual a 0. Entonces lo que yo quiero es que esos dos torques estén igualados entre sí para que podamos equilibrar. ¿Verdad? Una vez que ya he creado la fórmula, lo que voy a hacer es sustituir cada torque por la fórmula que lo compone. El torque es igual a la fuerza de A por la distancia de A. Y esto va a ser igual a la fuerza de B, de O, perdón, por la distancia de O. Y ahora sustituimos los datos. La fuerza de la niña, que hace la niña es de 500 newtons. ¿A qué distancia está la niña del eje de giro? 1.5 metros. Recuerda que la distancia siempre es desde donde aplico mi fuerza hasta el eje de giro, en línea recta. Esto tiene que ser igual a la fuerza del niño, que es 350 newtons, por X, que es la distancia a la que el niño está sentado y lo que estoy buscando. Muy bien, trabajo esto matemáticamente. Veamos una cálculo. Necesito multiplicar 500 por 1.5.
Esto es igual 750. Entonces aquí voy a poner 750. Mire las unidades del torque, no tienen un nombre específico. Lo único que va a hacer usted es poner estas unidades que se están multiplicando, newton por metro. Esto es igual a 350 newtons por X. Como ya lo habrá visualizado usted, lo que yo tengo que hacer es despejar X. Así que estos 350 van a pasar a dividir. Y me queda así. 750 newtons por metro sobre 350 newtons es igual a X. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Vaya, entonces si no hay preguntas, continuemos. Ahora lo único que tengo que hacer, me deshago de este newton con este newton y me va a quedar la respuesta en metros, que es lo que yo esperaba, ya que lo que estoy buscando es una distancia. Así que las unidades están bien. Voy a meter eso en la calculadora. Sería 750 entre 350. 2.14. Entonces al niño yo lo tengo que sentar a 2.14 metros de la distancia medida desde el fulcro, ¿verdad? Quiero ver. Ay, no puedo quitar la calma. Vale. Ahí estaría ya resuelto el ejercicio completamente. No sé si tienen alguna duda, chicos. La niña a 1.50 y el niño a 2.14 metros. ¿No hay preguntas? Perfecto, entonces pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ya solo tiene que ver con lo que es torque, ¿verdad? El primero era para que viera cómo se aplica el tema anterior con este tema. Aquí dice que tenemos 3 masas que están suspendidas de una regla métrica, es decir, una regla que mide 1 metro. ¿Cómo se muestra en la figura? ¿Cuánta masa debe estar suspendida del lado derecho para mantener el sistema en equilibrio estático? No tome en cuenta la masa de la regla. Entonces aquí no tenemos peso, ¿verdad? Ni tenemos normal, solo estas fuerzas que ven acá. Qué chivo. Muy bien, comencemos entonces a hacer la segunda condición de equilibrio. Sumatoria de torques es igual a 0. ¿Qué torque voy a sumar? Veamos, estos de este lado me van a dar un giro en este sentido, así que voy a tener un torque positivo. Y esta masa única de acá me va a dar un torque hacia acá que sería un torque negativo. Entonces voy a poner el torque 1 positivo más el torque 2 menos el torque 3 va a ser igual a 0. El torque va a ser fuerza por distancia, ¿verdad? Entonces aquí sería fuerza 1 por la distancia 1, que en este caso le llaman R1, la distancia 1 según el bosquejo que me han dado, más fuerza 2 por R2, que es la distancia 2. Voy a pasar esto al otro lado de una sola vez. Esto es igual a fuerza 3
por la distancia 3. Y ahí estamos, con la sustitución de la primera parte. Si se fija, lo que yo tengo aquí no es masa, no es fuerza, perdón, sino que es masa, ¿verdad? Tendría que pasar estas masas a kilogramo o trabajar en gramo todo y en centímetros. Veamos, lo vamos a trabajar en gramo. Sería la fuerza 1, está compuesta, recuerda que la fuerza en este caso son los pesos que proporciona cada masa y que la fórmula del peso es masa por gravedad. Entonces yo voy a sustituir aquí masa 1 por la gravedad, que es una constante, por R1, más masa 2 por la gravedad por R2. Y esto va a ser igual a masa 3 por la gravedad por R3. Puedo simplificar la gravedad porque si yo saco aquí factor común, me va a quedar gravedad. Bueno, lo voy a hacer para que lo pueda visualizar. Me queda masa 1 por R1 más masa 2 por R2 es igual a masa 3 por la gravedad por R3. Y voy a pasar esa gravedad que está ahí multiplicando a dividir. Y así se me simplifica gravedad con gravedad. Muy bien. Ahora sustituyo, ¿verdad? La masa 1 es de 25 gramos. Y la distancia 1 sería desde aquí hasta mi eje de giro. Serían 50 centímetros. Más la masa 2, que sería 75 gramos, por la distancia 2. Si aquí es 20 y aquí es 50, ¿qué distancia hay desde aquí hasta acá? 30, ¿verdad? 30 centímetros. Si no lo puede visualizar, lo que puede hacer es contar, ¿verdad? De aquí para acá hay 10, 20, 30 centímetros, cabal. Es igual a M3, que es lo que estoy buscando, multiplicado por la distancia 3, que es desde aquí hasta acá. Desde 50 hasta 85 hay 10, 20, 35 centímetros. Pregunta, chicos, con la sustitución de datos. Ahora ya solo nos queda el proceso matemático, ¿verdad? Vamos con la cálculo. Entonces yo tendría aquí 25 por 50. 1250. 1250 gramos por centímetro. Más 750. Ah, no, 75. 75 por 30. 2250. Gramo por centímetro. Y esto es igual a M3 por los 35 centímetros. ¿Alguna pregunta, chicos? Señor, Andy. yo le quería preguntar que si puede volver a explicar a partir de dónde empezó con masa 1 y R1. ¿Aquí? Ah, de ahí. Sí, por favor. Ahorita.
Vaya. Recuerden que hace unas cuantas clases vimos acerca de las fuerzas, ¿verdad? Dijimos que la fuerza que tiene que ver con la masa es el peso, porque el peso es la fuerza con la que la gravedad atrae a la masa de un cuerpo. Entonces, el peso está compuesto por masa por gravedad. Esa es su fórmula ya establecida. A mí me dan masas, masa 1, masa 2 y me piden que busque la masa 3. No me dan fuerza, ¿verdad? Sino que me dan masa. La fórmula para el torque es fuerza por distancia. ¿Qué fuerza puedo sustituir acá? No puede ser la normal, ni la tensión, ni la fricción, sino que es el peso, porque lo que está haciendo fuerza acá es el peso que está aportando esta masa. Igual aquí, lo que está haciendo peso acá es la masa esta. Igual acá, ¿verdad? Esta fuerza está debido a esta masa. Entonces, cada fuerza la voy a sustituir por masa por gravedad. Masa 1 por gravedad, por la distancia 1. Masa 2 por gravedad, por la distancia 2. Y masa 3 por gravedad, por la distancia 3. Después lo que hice fue sacar factor común. Porque si se fija, tengo gravedad en las dos de este lado, ¿verdad? Así que saco factor común gravedad. Gravedad, si divido esto entre gravedad, me queda M1, R1 más esto entre gravedad, M2, R2, igual a masa por gravedad por R3. Entonces después lo que hice fue pasar a dividir esta gravedad aquí. Y si se fija, tengo gravedad y gravedad la puedo simplificar. Ese paso fue el que hice acá. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Vale. Y ahora en vez de masa 1, sustituyo el valor que me dan, que es 25 gramos. En vez de distancia 1, veo cuánto vale esa distancia. Recuerde que la distancia se toma desde el punto donde se aplica la fuerza, que es este punto de acá, hasta el eje de giro, que es este punto de acá. ¿Qué distancia hay desde aquí hasta acá? 50 centímetros, porque aquí estamos en 0. Hasta 50, 50. Por eso pusimos 50 centímetros. Más, que es este más de acá, M2, que son los 75 gramos que tengo acá, por R2. ¿Cuánto vale la distancia 2? Desde aquí, desde el punto donde se aplica la fuerza, hasta el eje de giro. Empieza en 20 y termina en 50. 20, 30, llevo 10, 40, llevo 20, 50, llevo 30. 30 centímetros. Y luego M3, que no la conozco, es lo que estoy buscando, multiplicado por la distancia 3, que sería desde el eje de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza, que sería acá. ¿Qué distancia hay desde aquí hasta acá? Empiezo en 50, 60, 10, 70, 20, 80, 30 más 5, 35 centímetros. ¿Qué es lo que puse acá? Y luego solo realizo las operaciones indicadas. 25 por 50, 75 por 30. Y ahora estoy a punto de hacer esta suma. No sé si hay preguntas. Vale. Entonces veamos cuánto nos da la suma. Sería 1250 más 2250. Esto me da igual a 3500. 3500 gramos por centímetro. Y esto es igual a M3 multiplicado por 35 centímetros.
Ahora lo que voy a hacer es despejar M3. Voy a pasar este 35 centímetros a dividir y me va a quedar así. 3.500 gramos por centímetro sobre 35 centímetros. Si usted se fija, yo tengo acá, se me va centímetro con centímetro y tengo 3.500 dividido entre 35. Uy, 3.500 entre 35. Y ese me da 100 gramos. 100 gramos. En otras palabras, lo que yo tengo que colocar acá de este lado para que esté equilibrado el sistema es una masa de 100 gramos aquí y esto va a permanecer en equilibrio. ¿Alguna preguntita, chicos? Bueno, entonces nos quedan un par de minutitos para que puedan resolver el siguiente ejercicio. 3 niños intentan equilibrar un sube y baja, que consiste en una piedra que actúa como pivote en el centro y una tabla muy ligera, significa que no vamos a tomar en cuenta el peso, de 3.6 metros de largo. 2 compañeros de juego ya están, cada uno en un extremo. El niño A tiene una masa de 50 kilogramos, y aquí está al revés. Y el niño B, bueno, lo voy a cambiar. El niño A tiene una masa de 40 kilogramos, sería. Y el niño B tiene una masa de 50 kilogramos. ¿Dónde se debe colocar el niño C de 25 kilogramos para que se equilibre el sube y baja? Bueno, ya el dibujo me da una pista, ¿verdad? Me dice a qué lado lo tengo que sentar. Y tiene lógica, porque si aquí tengo el de 40 y aquí el de 50, tal como ustedes hacían la predicción antes, lo que sucedería es que el sube y baja estaría inclinado en esta dirección. Entonces, para equilibrarlo, tendría que sentar a otro niño aquí. ¿A qué distancia lo voy a sentar? Eso es lo que voy a encontrar. Trate de hacerlo. Si tiene alguna duda, no dude en preguntarme, ¿verdad? Valga la redundancia también. Solo voy a cerrar el micrófono porque si se dieron cuenta, está construyendo el vecino y se oye interrupción de vez en cuando. Pero si tiene dudas, solo me avisa y yo lo abro.
¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Alguna duda? Bueno, si no tienen ninguna duda, espero que les haya dado la respuesta, ¿verdad? La respuesta le tiene que dar 6.48 metros a la izquierda del fulcro. Uy. Eso me dio a mí. No sé si a alguien le dio algo distinto. A nadie. Vaya, chicos. Gracias entonces por haberse conectado. Este es el último tema que viene en el examen del periodo final. Así que mucho ánimo. Cuídense mucho y nos vemos el viernes en refuerzo. Adiós, chicos. Feliz tarde. Muchas gracias, señor. Adiós, señor, gracias. Adiós. Cuídese. Adiós, señor, muchas gracias. Adiós. De nada, Nelly. Señor, gracias. Gracias, De señor. nada, Adiós. Emilia. De nada, Diego. Cuídense.